Y vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, nos alegramos. Bueno, vamos a hablar del transporte, porque recién ustedes hacían referencia al presupuesto. Sí. Una de las claves que solicitaban los gobernadores y gobernadoras en la Argentina es que aumentaran los subsidios para el interior, ¿no? Lo habían subido el año pasado y este año también, pero no en los términos que requería, sobre todo, recuperar un transporte que ha estado muy golpeado durante la pandemia. Es decir, ha perdido muchos pasajes, muchos boletos, por lo cual los subsidios pasan a convertirse en una cuestión central para intentar sostener valores que sean más o menos adecuados al bolsillo de los argentinos. Digo más o menos porque sabemos las enormes diferencias que existen entre lo que paga un porteño por subirse al colectivo y lo que pagan la mayoría de los usuarios en el interior. Ahora, esta situación se agravó durante la pandemia porque había unidades que prácticamente circulaban vacías. Sí. Y además un sistema de transporte muy limitado, que todavía incluso no se ha recuperado, ¿no? Estoy hablando sobre todo del urbano. En el interurbano la situación es realmente muy complicada porque hay empresas que además están al filo del cierre y así lo han manifestado, ¿no? Que ya estaban muy compleja la realidad antes de la pandemia, ¿no? Había empresas, sobre todo del transporte interurbano, que venían muy golpeadas, que habían despedido gente, que estaban al borde del cierre. Bueno, todo se profundizó durante la pandemia. Ahora, en los colectivos urbanos, que dependen mucho no solamente del aporte de las provincias, sino también de los propios municipios, sin subsidios parecían insostenibles en el tiempo. Claro, más allá de la aparición del subsidio, digamos que vos lo venías manifestando, es sumamente necesario en estas condiciones, en este contexto. El subsidio era es todavía absolutamente equidistante en cuanto a la asimetría que hay con lo que reciben las empresas del AMBA con el interior del país, ¿no? Ahí estaba el reclamo, porque era una de las diferencias más grandes y abismales que había a la hora de estar mostrando la diferencia de repartos. Absolutamente. Hay una inequidad entre lo que sucede en Buenos Aires y en el resto del país, pero también hay una inequidad que está ligada con el acuerdo que generaron a través del pacto fiscal las provincias con el gobierno de Mauricio Macri antes de la pandemia, en la que se delegaba el costo de los subsidios muchas veces a las provincias, ¿no? Claro, por eso el reclamo de los gobernadores. Absolutamente. Entonces, más allá de pretender una igualdad de subsidio, el gran reclamo es porque tenía que absorber gobernaciones y municipios la parte que faltaba. hay que decir que en esto también hubo un aval de los gobernadores, ¿no? Que en aquel momento dijeron, bueno, está bien, aceptamos esas condiciones. ¿A cambio de qué? Bueno, se decía que la plata iba a llegar por otro lado, ¿no? A través de una mayor coparticipación y demás. Esto no ocurrió y la verdad es que para las provincias y los municipios afrontar el sistema de transporte colectivos para lo que venía era muy complicado. Y además hay un replanteo que se está dando en muchos lugares. Bueno, ¿qué transporte colectivo vamos a tener? Y para eso se necesitaba saber primero cómo lo vamos a financiar a ese transporte colectivo. Pero vamos a ver en detalles cuál fue el acuerdo que ayer se alcanzó y que quizás se termine oficializando hoy. ¿Y qué va a pasar si no se aprueba? Bueno, claro, si no se aprueba, ¿qué va a suceder? ¿Se sostiene o no se sostiene? Habrá que ver. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, enumeró todas las modificaciones previstas al proyecto y confirmó un aumento de los subsidios al transporte. Uno de los cambios más importantes en esa lista es que los subsidios al transporte pasarán de ser 27.000 millones a 46.000 millones. Es un aumento 70% más. Una locura, claro. Decimos, aumentó un 70%, pero hay que aclarar una cuestión. En el 2020 el aumento había sido mínimo, por lo cual vos en realidad lo que estás recuperando ahí es lo que perdiste en el 2020. Es más, nominalmente, porque este año se recibió un bono extra al subsidio. Nominalmente, en números, iba a recibir menos el año que viene que este año. Claro, por eso se hablaba de, si no hay un impulso que sea muy importante, el 70% es inviable. Claro, absolutamente. Que sí. Esa ampliación, lo decimos, representa un 70% más de lo anunciado en el proyecto original y era uno de los reclamos más realizados por distintos gobiernos provinciales.
particularmente en Córdoba, ese pedido fue una de las consignas de la campaña legislativa, recuerden, ¿no? Sí. No solo por las dos principales candidatas, sino por el propio gobernador Schiaretti y el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. Bueno, este es un tema que unió a... Creo que no hubo grieta, ¿no? En este sentido, digo, no, absolutamente. Intendentes de Juntos por el Cambio, de ciudades importantes, recuerdo, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, reunidos pidiendo esto, mayor cantidad de subsidios. Totalmente. Legisladores provinciales de distintos sectores políticos y gobernadores pidiendo exactamente lo mismo. Es que resulta imposible pensar cómo va a ser el sistema de transporte si no hay subsidios. Alexis Guerrera, quien es ministro de Transporte de la Nación, había afirmado que se debía aumentar el monto de los subsidios para el transporte del interior y le delegó esa tarea a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Los 27.000 millones de pesos previstos anteriormente habían sido recibidos en base a los 20.000 millones contemplados en el presupuesto 2021, es decir, un 35% más, pero era un valor por debajo de la inflación de este año. Es cierto que hubo un bono que aumentó a 27.000 millones, pero evidentemente estaba muy por debajo de la inflación. El pedido no era solo por la inflación anual, sino porque, según los gobiernos provinciales, el dinero entregado durante este año en sí no fue suficiente y necesitaban más subsidios para no verse obligados a aplicar aumentos importantes en las tarifas. Sin los subsidios es inimaginable pensar a dónde llegaría el boleto, ¿no? Pero estaríamos pensando por encima de los 100 pesos en cualquier localidad de la Argentina. Los datos que ha dejado esta discusión del presupuesto, el transporte, veremos qué sucede hoy por la tarde. Pero además era un combo, Pablo, que no ganaba nadie. Digo, en la actualidad. Transporte deficitario, porque no tenemos un transporte de excepción en el interior del país. Y además con paros permanentes, lo veíamos en las grandes ciudades, porque obviamente las empresas que dicen no alcanzamos a pagar los sueldos, o siempre hay algún problema con el tema de las paritarias, los municipios que dicen ya no tenemos más, no podemos solventarlo desde acá, los gobernadores lo mismo, es decir, provincias que tienen que subsidiar, municipios que tienen que subsidiar, empresas que no le alcanza, choferes que no cobran y los usuarios con un transporte malísimo. Es decir, un combo absolutamente que no beneficiaba a nadie, ¿no? Igualmente los subsidios no son la única solución, ¿no? Evidentemente va a haber un replanteo del sistema de transporte que habrá que ver cómo llega, a dónde llega. Está bien. Y cómo logra adecuarse, ¿no? Pero sí eran fundamentales que aumentaran y que además se federalizaran. Pero ese combo, claro, porque ese combo, si lo traspolamos, esto es lo que pasaba en el interior del país, lo que explicábamos recién. En el AMBA estaba solventado por el gobierno nacional, nunca había paro, los choferes cobraban y el servicio medianamente es bueno. Entonces, digamos, era una oposición tan grande, absolutamente inequitativo, una asimetría tan abismal que explota en esta situación, ¿no? Por eso no hay grieta política acá, porque era evidente, digamos, nadie podía seguir sosteniendo una diferencia de la que había del subsidio de AMBA con el subsidio del interior del país. Y ha sido el anuncio de los cambios que se han generado en el presupuesto el más importante. Bueno, veremos qué pasa en el debate hoy directamente allí en el Congreso. Sí, y si no se aprueba, si se sostiene, ¿no? Claro, exactamente, hay los que dos ver. aspectos, ¿no? Hay que ver qué pasa. Es difícil que lo puedan bajar porque digo, el gobierno está intentando sumar votos. Pero bueno, ¿no? es una carta de seducción para juntar votos. Exactamente. Vamos a ver pero bueno, habrá que ver si se aprueba. Sí se aprueba. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Luego. Chao, chao.